Buenas tardes, nuevamente nos encontramos aquí reunidos para estudiar la palabra del Señor, así que vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy. Vamos a dar la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos, queridos hermanos. Qué gusto de que puedan a través de estos medios ser edificados con la palabra del Señor. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio y vamos al Evangelio de Marcos, donde vamos casi terminando. Ya, hoy terminamos la semana pasada quisimos terminar, pero no pudimos, así que hoy vamos a los últimos versículos del capítulo 16. Por favor, si me acompañan a Marcos 16. Donde estaremos leyendo únicamente dos versículos, 19 y 20. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Bueno, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor, Marcos 16, versículo 19 y versículo 20. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Padre, nuevamente hoy, Señor, te damos gracias por que nos permites estar en este lugar reunidos para poder aprender de tu sabiduría. Esa sabiduría que proviene de lo alto y que llena nuestros corazones y que nos ayudan cada día a ser transformados en mejores personas, Señor, en personas de bien, para que podamos, a través de nuestro testimonio, Señor, de vida, impactar a otras personas. Gracias te damos. Prepara el corazón de mis hermanos que van a escuchar esta palabra para que sean edificados a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te lo pido, Señor, que me ayudes a mí, Señor, para que pueda ser ese instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón del día de hoy es Recibido en Gloria. Nosotros podemos ver en estos dos versículos que acabamos de compartir, que dice que el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y que se sentó a la diestra de Dios. Y de ahí podemos ver cómo los discípulos salieron a predicar el Evangelio. Todas las despedidas, como nosotros sabemos, a veces nos provocan a nosotros melancolía, a veces nos provocan tristeza. ¿Alguno de ustedes ha estado en alguna despedida? Y ha sentido, ¿no? Lo que provoca, por ejemplo, cuando sale los de la escuela, ¿no? Los que salen de la escuela, salen de la secundaria y tienen su mejor amigo, ¿recuerdan? Su mejor amiga, y se despiden y muchas veces ya no vuelven a reunirse con ellos. ¿Ya? Esa es la última vez que se reúnen con ellos, algunos. Otros sí siguen frecuentándose, otros ya no. Pero ahí se siente esa melancolía, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no quisiéramos separarnos de nuestros seres queridos. Yo recuerdo la vez que vino el pastor Nicolás aquí a México, y cuando estuvimos ya el pastor ya para partir de aquí de México a Colombia, y recuerdo que nos despedimos. ¿Vale? ¿A Chile? ¿Iba a Chile? Ah, sí. Y nos despedimos y fue algo de verdad hermoso. Fue algo hermoso porque son palabras, en ese momento que es la despedida, o en ese momento de la despedida, salieron palabras del corazón de cada uno de los que estuvimos ahí. O sea, fueron palabras tan hermosas que quedaron grabadas en ese lugar donde nunca se borran. Y ahí está. Y es un recuerdo, y es algo, pero sí nos generó como, de cierta manera, esa melancolía, esa tristeza. Ya no vamos, la nostalgia de decir, ya no vamos a poder estrecharnos, porque nos seguimos viendo a través de las redes, por las conferencias,
cuando el pastor imparte también estudios, pues lo seguimos viendo, pero sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo poder estrecharnos, poder abrazarnos, poder platicar cara a cara, ¿no? Y nosotros nos encontramos aquí en este evento bueno, nada más esa manera de introducción, que les comentaba esto para poner un poquito en perspectiva lo que sucedió aquí, en contexto de cómo fue que el Señor se despide de sus discípulos. Dice aquí el Señor después que les habló. El primer punto que yo voy a compartir con ustedes es la última conversación. La última conversación que tienen con los discípulos con el Señor, que tienen con Él, cara a cara, escuchando su voz. Sabemos que por medio de la oración, ahora nosotros podemos comunicarnos con el Señor. Y tenemos esa amplia entrada a través del camino nuevo que Jesucristo nos abrió. Ahora podemos comunicarnos todos los días, pero por medio de la oración. Es decir, no escuchamos una voz audible. Que el Señor nos hable audiblemente, pues tenemos la Escritura, pero en este momento ellos sí están todavía escuchando la voz del Señor, las palabras del Señor. Y en esta última conversación que el Señor tiene con sus discípulos, se acerca para darles una instrucción, les da las últimas instrucciones, lo que tienen que hacer, y sabemos que fue, que predicaron el Evangelio. Esa fue una de las instrucciones principales que el Señor les dijo: vayan a todos los lugares y hagan discípulos y prediquen el Evangelio, enséñenles estas cosas que yo les he enseñado a ustedes y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la instrucción que les da, dentro de todas las demás instrucciones que ya les había dado, pero esta es como algo así que Él les está nuevamente recordando para que no se les olvide. Fíjense que yo recordaba al momento de hacer este sermón, estaba yo pensando, bueno, ¿quién nos compartió el Evangelio a nosotros? Sin duda cada uno tenemos y sabemos quién nos compartió el Evangelio. Bueno, ¿y quién le compartió el Evangelio a esa persona que nos compartió el Evangelio a nosotros? Y así sucesivamente. Si hiciéramos una regresión y pudiéramos llegar hasta el punto donde quién le compartió el Evangelio a la persona que nos lo compartió a nosotros, y así sucesivamente hacia atrás, llegaríamos a los discípulos. ¿Cierto? Ellos le compartieron el Evangelio a alguien, a una persona, esa persona a otra persona, y así a su vez, y así llegó hasta nosotros. Y nosotros fuimos bendecidos por esa palabra, por medio de estas personas, por medio de los 12 que compartieron el Evangelio. Esa instrucción que cumplieron, que podemos ver que cumplieron al pie de la letra, porque aquí estamos nosotros hoy, escuchando el Evangelio y transmitiendo el mismo mensaje que se nos fue transmitido por medio de los discípulos. Aquí está la obra de Cristo, esa instrucción que les dio. Y si ustedes me acompañan a leerlo, fíjense, vamos al libro de los Hechos para tener un poquito más de contexto de cómo fue esa despedida del Señor. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, tenemos registrada esa porción de la Escritura donde el Señor parte y les da esas instrucciones. Fíjense, Hechos capítulo 1, versículo 6 y 8. 6 al 8, perdón. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, desde Jerusalén, desde Samaria, desde Judea, que podemos ver aquí los lugares que le está diciendo, hasta este lugar ha llegado el Evangelio. Hasta Colman, hasta Santa Cruz, hasta calle Chabacano. Desde ese lugar salió la indicación de compartir el Evangelio, y el día de hoy ha llegado aquí por medio de esa instrucción que los apóstoles siguieron al pie de la letra. Y cada uno de nosotros, cuando tengamos la oportunidad de compartir, este Evangelio se va a seguir extendiendo a otro lugar. Qué hermoso, ¿no?
la obra del Señor que Él comenzó y que sigue vigente hasta nuestros días, y que ni las puertas del Hades pueden detener, porque dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aquí estamos, somos la iglesia nosotros, y aquí estamos. Fíjense, otra de las cosas de esa conversación final, de esa última conversación, fue ratificarles la promesa del Espíritu, como hemos leído aquí, en este pasaje de Hechos, que les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu los va a investir con un poder, porque si el Espíritu Santo no hubiese venido, aquellos hombres no hubiesen tenido ese poder, ese ánimo de compartir el Evangelio. Cada uno sabemos que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, inclusive en las cosas que no sabemos cómo decirle al Padre. Dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el Espíritu de Dios está siempre. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, ayudarnos, interceder por nosotros, por cada uno de los que hemos creído en Cristo. Él está ahí para ayudarnos. Y podemos ver que aquí en este evento donde el Señor está en esa última conversación, también los bendice. Es algo importante que me gustaría que pudiéramos ver, y que pudiéramos ver en Lucas 24, en el versículo 50, porque a mí me pareció algo muy importante resaltar, que el Señor dice que en Lucas 24, 50, dice que los sacó hasta Betania. Se los llevó a Betania y dice que alzando sus manos los bendijo. ¿Qué palabras les pudo haber dicho ahí? Nosotros los cristianos tenemos la costumbre de bendecirnos entre nosotros, ¿cierto? Decimos, no, pues que Dios cuando nos despedimos de alguien o de algún hermano, decimos que el Señor te bendiga, que el Señor te siga bendiciendo. Pero es algo que hacemos ya a veces automáticamente. Ya muchas veces no lo hacemos de verdad así como podemos ver en esta situación, que el Señor los bendice. Yo no puedo saber qué les dijo el Señor, pero sin duda deben haber sido palabras hermosas, ¿no? Tenemos una oración modelo de Jesús en el Juan 17, donde el Señor se expresa y dice, Señor, guárdalos del mundo, son del mundo, pero tú me los diste. Está una serie de bendiciones que el Señor está ahí dándole o bendiciendo, que los discípulos estuvieron escuchando, ¿no? Ahora, en esta bendición no sabemos qué les dice, pero la idea es que el Señor los bendijo. Si nosotros pudiéramos imaginar estar frente al Señor escuchando esas palabras de bendición, seguro estoy que sería algo impresionante, ¿no? Y ese momento en el que el Señor bendice a los discípulos debió haber sido también para ellos algo hermoso, y también quedó grabado en sus corazones, ¿no? De los discípulos. Eso fue lo que los movió. Ellos estaban tristes cuando no sabían que el Señor había resucitado. Ya una vez que resucitó el Señor y tienen ese encuentro con Él y esa plática con Él, entonces ahora su tristeza, ¿en qué se convirtió? En gozo. Su tristeza se convirtió en gozo. Ahora estaban contentos de ver al Señor que estaba ahí con ellos. Por eso le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en estos días, en este tiempo? Porque ellos dijeron, ya el Señor está aquí y nuevamente va a tomar control ya de toda la situación. Lo cual dice Jesús, no les toca a ustedes saber esos tiempos. Ustedes hagan lo que yo les he dicho, vayan a Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo, y eso lo podemos ver en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, donde nos narra este texto histórico, lo que sucedió en Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Eso que Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí está, el poder que les dio. ¿Para qué les dio el poder? Para hablar con denuedo, para hablar en diferentes idiomas en ese tiempo que era necesario para que el mensaje se expandiera. Y ahora entonces podemos ver nosotros
esa última conversación, ya vimos que les dio la instrucción, les ratifica la promesa del Espíritu y los bendice. Ahí están. Ahora, una vez que ha hecho esto, viene la partida del Señor. Ese es nuestro punto número 2, de regreso al Padre. Jesús nuevamente vuelve al Padre. Jesús dijo a sus discípulos: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Juan 16:28. Dijo Jesús: salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Otra vez allá con el Padre. Y en Juan 17, ese vamos a leerlo, Juan, acompáñenme a leer Juan 17, capítulo 17, donde tenemos esa oración de Jesús. Juan 17, vamos a leer únicamente el versículo 4 y 5, donde están esas palabras que el Señor expresó. Juan 17, del 4 al 5 dice: yo te he glorificado en la tierra. Jesús le dice en la oración al Padre: Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ven esta oración que hace el Señor? Dice: yo te he glorificado aquí en la tierra. ¿Por qué dice que ha glorificado aquí en la tierra al Padre? Porque hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Porque la obra que el Padre le encomendó fue venir a esta tierra, a este mundo de pecado, y morir por nosotros. Y el Señor dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya lo terminé. Entregué mi vida por ellos, fui muerto por ellos, fui sepultado, resucité y ahora estoy aquí listo para partir. Esta es una oración que hizo Jesús antes de todo este evento, pero podemos entender que aquí está el cumplimiento de esa oración. Aquí se está llevando a cabo el cumplimiento de la oración. Dice: te he glorificado aquí en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, redimir a estas personas que están en pecado, que estaban, digamos, que no estaban en paz, porque dice Romanos 5, ¿no? Que justificados por la paz, por la fe, tenemos paz con Dios. Entonces, no estábamos en paz con Dios porque teníamos cosas malas que habíamos hecho. Ahora, en esta obra que Jesús hace, nos vuelve a reconciliar con el Padre. Es la obra de reconciliación en la cual ahora nosotros estamos en paz con Dios. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuvo. ¿Recuerdan que en Filipenses capítulo 2 dice que se despojó a sí mismo? Haya pues en todos ustedes aquel mismo sentir que hubo también en Cristo, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Entonces ahora Jesús está pidiendo su reivindicación nuevamente. Devuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Imagínense, antes que el mundo fuese. Cuando estaban ahí el Verbo que se hizo carne, que estaba con el Padre, y que dijeron: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Esa gloria que tenía, ahora Jesús va a volver hacia allá. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 9: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Una vez que el Señor estuvo ahí, que les dio la instrucción, que les ratificó la promesa del Espíritu y que los bendice, ahora va de regreso con el Padre, y todos ellos, los discípulos, lo vieron partir. Dice Hechos 1:9: y fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Viéndolo ellos estaban viendo, es decir, que no fue algo así como que les platicaron o que les contaron, sino que ellos mismos con sus propios ojos vieron cómo el Señor fue levantado
hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Esa nube manifiesta la gloria de Dios, la gloria del Padre. Imagínense que esa nube representa al Padre, la gloria del Padre, recibiendo a Cristo nuevamente. Recuerdan que cuando el pueblo el pueblo hebreo que salió en Egipto, ¿quién lo guiaba? Una columna de nube. Dice que una columna de nube lo guiaba de día y una columna de fuego de noche. Y esa columna de nube y esa columna de fuego nunca se apartaron de ellos, siempre fue su guía. Y luego cuando están orando en el templo de Salomón, están orando, y entonces dice que la gloria del Señor llenó el templo. La gloria del Señor llenó el templo, esa nube que llenó el templo. Pues esa misma nube es la gloria de Dios. Es la gloria del Señor. Esa misma nube fue la que recibió a Cristo. El Padre nuevamente recibiendo a Cristo, aceptando la obra sustitutoria, la obra vicaria que hizo Cristo a favor nuestro. Ratificando que el Padre se agradó en el Hijo, en aquella obra que hizo. Y va a devolverle nuevamente la gloria que tuvo con él antes que el mundo fuera hecho. Y entonces dice el versículo que estamos estudiando: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el tercer punto que voy a compartir con ustedes: a la diestra del Padre. ¿Qué significa que Jesús se sentó a la diestra del Padre? Pues que nuevamente el Padre le devolvió aquella gloria que Jesús tenía antes de haber despojadose de ella. Ahora nosotros podemos ver, y fíjense, en el Salmo 110, en el versículo 1 dice, el Salmo 110 fue escrito por David, y dice: Jehová dijo a mi Señor, Salmo 110, verso 1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra, diestra es derecha, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar muchos versículos que hablan acerca de este tema, que Jesús se sentó a la diestra de la majestad, que Jesús fue llevado arriba y se sentó a la diestra de Dios, y así podemos ver qué significa que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Pues que recibió nuevamente autoridad para gobernar. Podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 22, dice que todo juicio se le dio al Hijo, ¿no? Todo juicio se le ha dado al Hijo. Y podemos ver nosotros en algunos versículos, pero me gustaría que pudiéramos ver el de Efesios capítulo 1, en el versículo 22, donde dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22. El Padre le da autoridad, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, de aquel que todo lo llena en todo. El Señor ahora está a la diestra del Padre, y ¿saben qué está haciendo? Aparte de gobernar, aparte de ejercer juicio a la diestra de Dios, ¿saben qué está haciendo también el Señor? Está intercediendo por nosotros. El Señor Jesús está ahora intercediendo por cada uno de nosotros. Dice Pablo en la epístola de los Romanos, que cuando dice ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿No? Refiriéndose a eso, dice Pablo, cuando dice en Romanos 8, en el versículo 34,
dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Él está intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros está intercediendo. También dijo Jesús en su oración, cuando en el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús dice, no ruego únicamente por ellos, está orando por sus discípulos, dice, no ruego únicamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús también intercedió por nosotros. En esa oración que hizo, hace ya casi 2000 años, intercedió y rogó por sus discípulos para que fueran guardados del mundo. Dice, no ruego únicamente por ellos, por mis discípulos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído por la predicación de ellos. Así que Jesús también rogó por nosotros. Ahora el Espíritu Santo también ruega por nosotros, ¿no? Intercede por nosotros. Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, ¿no? Pero si me fuere, les enviaré al Consolador. Otro Consolador, dice que iba a enviar otro Consolador. O sea, el Espíritu también es Consolador y Jesús también es Consolador. Entonces, ellos están ahí, Jesús está ahí, a la diestra del Padre, ahora intercediendo por nosotros, donde se le ha dado todo juicio, donde se ha sometido todo dominio, toda potestad, todo principado debajo de sus pies. Él es el que tiene ahora la autoridad. Él tiene la autoridad, esa autoridad que tuvo cuando antes estaba con el Padre, que él mismo dejó, ahora recobró su autoridad. Bueno, y todo esto que nosotros estamos viendo, que podemos ver, tuvo esa conversación con sus discípulos, vuelve al Padre, está sentado a la diestra de Dios, pero fíjense que hay algo interesante que nos relata el libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo 10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, estaban los discípulos con los ojos en los cielos puestos, entre tanto que Jesús se marchaba, y dice, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús volverá. Jesús va a regresar. Ahora, si Jesús va a volver, surge una pregunta. ¿Estás preparado para su regreso? ¿Estás preparado de tal manera que cuando el Señor venga te encuentre haciendo lo que te mandó hacer? Y que no te vaya a decir siervo inútil. Eso es lo que tendríamos que meditar el día de hoy, ¿no? Porque el Señor viene por su iglesia. El Señor compró la iglesia, el Señor ganó la iglesia y le costó su sangre. El Señor partió y el Señor dijo que iba a volver. ¿Cuándo va a volver? No lo sabemos. No tenemos una fecha exacta. Como le dijo a los discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos o la ocasión cuando el Señor solo lo sabe. El Señor lo puso en su sola potestad, el Padre. No lo sabemos, porque nadie sabe la hora cuando el Señor va a volver, nadie lo sabe. Y si alguien te dice que Jesús viene tal día, pues no le creas, porque no es verdad. Nadie sabe la hora ni el día, nadie lo sabe, solamente el Padre. Así que tenemos que estar preparándonos para esa venida, para ese encuentro con el Señor, porque el Señor viene por una iglesia santa.
sin mancha, sin arruga, sin tacha. Una iglesia que se aparta del mundo. Una iglesia que está en este mundo, pero no es del mundo, que no se ha dejado contaminar con la corriente de este mundo. Y si nosotros nos hemos dejado arrastrar por la corriente de este mundo, hoy es el día de recapacitar y de pedirle perdón a Dios y de volver al camino. No hay que dejar que el mundo nos arrastre con sus pasiones, porque si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, dice Santiago. Así que tenemos que prepararnos para la venida del Señor. El Señor dio su vida, el Señor en Getsemaní sudó sangre, gotas de sangre. El Señor dijo: Señor, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y que nosotros no valoremos ese sacrificio y que nosotros menospreciemos la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre del pacto, que la tuviera por inmunda? Porque mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido, que volverse atrás del santo mandamiento. Es mejor no haber conocido, porque les ha acontecido, dice Pedro, lo del verdadero proverbio: la puerca lavada regresa al cielo, porque su postrer estado vuelve a ser peor que el primero. Aquellas personas que han sido rescatadas por el Señor, que han sido lavadas, que han sido limpiadas y que de repente vuelven al mundo, mejor les hubiera sido no haber conocido. Son como la puerca, un puerco, un animal, un cerdo, que lo bañas el puerquito, lo pones bien limpiecito y lo dejas y se vuelve a revolcar en el lodo. Entonces tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo? Sabemos que la salvación no se gana por obras. Sabemos que en la venida del Señor nadie se podrá justificar a sí mismo. Él es el que justifica. Pero el Señor nos ha pedido que guardemos sus mandamientos por amor, no por obligación, no es una imposición, es por amor. Así que, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos esperando la venida del Señor o todavía estamos con los ojos puestos en el mundo? Pablo enseña que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas de arriba son eternas, tienen valor eterno, y las de la tierra son temporales, son pasajeras. Pero el Señor nos ha prometido vida eterna a los que creemos y guardamos sus mandamientos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permitiste nuevamente, Señor, escuchar tu palabra. Ayúdanos a guardarla en el corazón, ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, Señor, esperando tu venida, esperando tu regreso, Señor. Tú dijiste que en la casa de tu Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dijiste que tú no nos lo habrías dicho. Ibas pues a preparar lugar para que donde tú estés, nosotros también estemos. Ahí queremos estar contigo, Señor. Por eso hoy queremos abrir nuestro corazón a ti, Señor, y pedirte que nos ayudes, que nos limpies, que nos laves, que nos permita, Señor, entrar, acercarnos más bien al trono de la gracia, Señor, para el oportuno socorro, Señor, para alcanzar misericordia, Señor. Queremos agradarte, Señor, queremos hacer lo correcto, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Sabemos que si nos mantenemos firmes, constantes en la palabra, creciendo en el conocimiento y practicando tus mandamientos, Señor, un día, Señor, te veremos cara a cara, Señor.
Un día, Señor, estaremos contigo, Señor, y nos gozaremos. Así como dice la Escritura que les dijiste a tus discípulos, la mujer cuando está en la labor de parto tiene dolores, pero una vez que ha dado a luz, dice tu palabra que ya aquello ya no viene a la memoria de la mujer, porque ha dado a luz un varón. Así, mi Dios, tú dijiste a tus discípulos que nuestro gozo sería grande cuando estemos allá contigo, Señor. Por eso ayúdanos a perseverar y a no apartarnos de tu verdad, de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hemos terminado. Sean ustedes bendecidos los que nos vieron a través de las redes sociales. Que el Señor les siga bendiciendo ahí en sus casas. Un abrazo de parte de esta congregación cristiana. Les mandamos de todos que sean ustedes ahí en su casa. Sigan ustedes perseverando y nos vemos la próxima semana. Señor les bendiga.